Cualquier cosa que reciba una persona tiene que saber de dónde provienen los ingresos de lo que le han dado. La SUNAT ahora va a pedir justificar regalos, atentos, que superen los 1.150 soles. Si usted quiere regalarle algo a alguien para su boda, tal vez, y que cueste más de 1.150, van a tener que ser justificados. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Estamos ya con Rosana Galecio, ella es experta en temas financieros, quien nos va justamente a dar detalles sobre esta normativa que se ha anunciado a través del Ministerio de Economía y el nuevo ministro Oscar Graham. Bienvenida, exitosa. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días, mucho gusto. Gracias por la comunicación. Bueno, ¿cómo poder tomar esta noticia finalmente? Es decir, ¿qué significa en la práctica esto que ahora la SUNAT va a pedir justificar? Bueno, en realidad ya SUNAT viene haciendo una revisión de los ingresos o de los consumos que uno tiene a través de tarjetas de crédito para justificar de dónde provienen los ingresos para cubrir este tipo de gastos. Lo que está complementando con el decreto legislativo 1527 que entra en vigencia 1 de enero del 2023, pero que en realidad ya se viene dando revisiones puntuales, es que cualquier cosa que reciba una persona tiene que saber de dónde provienen los ingresos de lo que le han dado. ¿Por qué? Esto viene muy de la mano, Iván, con el tema de buscar sustentar los incrementos patrimoniales. Las personas, por ejemplo, como tú decías, en estos matrimonios que hay en provincia es una costumbre peruana mucho llevar ofrendas como artefactos, como bienes tangibles o dinero, regalar dinero en efectivo a los nuevos esposos. En realidad, ese nuevo esposo va a tener que saber o pedirle lamentablemente a quien le regaló de dónde proviene o que se lo bancarice ese depósito. En lugar de llevarlo en efectivo, que lo deposite en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque ese es el rastreo que hace SUNAT. Por intermedio del sistema financiero, SUNAT puede saber si tú te estás casando y recibes 3 depósitos cada 1.000, 2.000 y 3.000 soles, quién te los abonó, de dónde provienen y poder fiscalizar a esa persona, preguntarle a esa persona de dónde son esos ingresos que te ha otorgado, que te ha regalado, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que se va a exigir mucho más la bancarización. Todo lo que me regalen a mí debe estar bancarizado, o si me entregan un artefacto o me regalan una cosa como esa, un mueble, deben guardar la boleta para que mañana más tarde a mí me pregunten la proveniencia y yo pueda tener esa boleta correspondiente, ¿no? Claro, porque por ejemplo se han visto casos incluso que se regalan camionetas, ¿no? Digamos, objetos de un costo muy elevado. Entonces yo entiendo que todo eso ahora ya no va a pasar solamente por un simple regalo, sino que va a tener que ser justificado por el que está dando el regalo, entiendo, a la persona, y también el que lo recibe. Sí. Sí, en realidad lo que se está formalizando y haciéndose más exigible, que ya viene siendo de alguna forma, es de dónde proviene lo que me han regalado. Porque no solamente pasa en matrimonios, en provincia pasa en bautizos, claro, pasa en inauguraciones. Te llevan un auto, te llevan un camioncito si inauguras un negocio y te llevan dinero en efectivo. Cuando tú lo manejas de esa manera, quizás no puedes trazar de dónde proviene el ingreso. No puedes hacer un rastreo adecuado. Sin embargo, si yo llevo un auto, voy a tener que dar la boleta de venta o la factura o hacer por escritura pública la transferencia del bien para que quede de tu nombre, por ejemplo, a mi nombre, y esa escritura, ese contrato que hacemos permite hacer el trazo de dónde proviene el dinero para comprar ese auto. Y lo que sea efectivo, reitero, todo con el sistema financiero. Que eso ya se viene dando, ¿ah? Porque la SUNAT ya viene revisando estados de cuenta. Recordemos que el año pasado salió otra norma de que pueden revisar cuentas bancarias, cuentas de ahorro, depósitos o consumos de tarjeta de crédito, para ver si yo gano un promedio o tengo ingresos declarados en SUNAT de 2.000 a 3.000 soles, ¿cómo puedo tener consumos, por ejemplo, en una tarjeta de crédito de 5.000, 10.000, 20.000 soles? Puede ser que todavía yo tenga una manutención de mis padres, puede ser que esté recibiendo algún dinero adicional, puede ser que esté alquilando habitaciones o un departamento que tengo. Lo importante es que ese ingreso adicional que yo tenga, si es un regalo, tendrá que tener una declaración jurada o un depósito adecuado
y si es otro tipo de ingreso tendrá que tener alguna renta aplicada, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar finalmente si esto no se hace? Es decir, ¿qué va a pasar si una persona obsequia un vehículo, obsequia una propiedad y no cumple con lo que la SUNAT está exigiendo? Va a pasar lo que ya sucede con los contribuyentes formales. Esto busca también, Iván, de alguna forma irnos encaminando a la formalidad, que no está mal, que no está mal hablar de la formalidad. Claro, no estamos acostumbrados. La sanción es el tema porque todavía no se habla, porque después tiene que salir un reglamento, un procedimiento de sanción, pero seguramente que van a considerarse lo que es ingresos presuntamente no declarados. Cuando tú no declaras un ingreso o no se sabe la proveniencia, el impacto puede ser en la falta de pago o de impuesto a la renta, o vamos a hablar de IGB. Ahí va a tener que entrar SUNAT a decir qué tipo de omisión de impuesto hay de parte de cada persona, ¿no? Pero que va a haber sanciones de todas maneras. Eso es importante. Ahora, no sé si esto alcance finalmente, por ejemplo, a las congregaciones religiosas o a las iglesias, ¿no? Porque ellos también suelen a veces recibir donaciones, ¿no?, de personas que contribuyen, ¿no?, a ciertas congregaciones religiosas. Allí imagino que va a aplicar o tienen una excepción. Mira, existen las instituciones sin fines de lucro. Clínicas, por ejemplo, o instituciones que reciben donaciones, por ejemplo, como San Juan de Dios, o las iglesias, como tú bien estás diciendo, pero también hay centros de culto o de oración que no necesariamente son como la Iglesia Católica, que está reconocida como una institución sin fines de lucro, que puede ser que haga ciertas actividades. Tienen que inscribirse en la SUNAT como una institución sin fines de lucro, igual tienen que listar las donaciones que reciben, porque, por ejemplo, si tú o yo mañana queremos dar a una iglesia una donación importante sobre los 1.150, te deberían dar un certificado de donación, quizá. Ese certificado de donación, a mí, que no soy una institución sin fines de lucro, me podría servir como un sustento de gasto, un sustento del dinero que yo retiré. Claro, entonces, cuando hay... diezmos, ¿no? Estos famosos diezmos que se entregan, por ejemplo, que piden estas iglesias evangélicas, ¿no? Digamos, no católicas, y que se da y que pues se recibe por gran cantidad. Recordemos que hay iglesias, por ejemplo, o hay centros así, o instituciones sin fines de lucro, que generan el 10% de tus ingresos mensuales, tú me lo das como diezmo. Entonces, ellos tienen que cumplir en dar un certificado de donación que a mí me respalde a dónde se fue mi dinero, y yo tendría que decir de dónde proviene el dinero que estoy entregando, de mi sueldo, de mis ingresos adicionales. Lo más importante acá es conocer el origen del ingreso, para ver si ese ingreso ha tributado o no ha tributado en su momento. Claro, yo imagino que acá también la SUNAT tiene que estar muy alerta, ¿no? Porque ese tema de los diezmos es un tema importante, porque sucede en todo el país, es parte incluso de una práctica muy común, ¿no? El otorgar estos diezmos no solamente a las, digamos, a las iglesias católicas, sino a las otras religiones, ¿no? Que es lo más común incluso de solicitar este diezmo como parte de una obligación por ser parte de esta congregación. Entiendo que ahí tiene que también apuntar la SUNAT. Sí, y lamentablemente, Iván, sin entrar a decir nombres, ya han visto casos que en realidad no va a la institución como tal, sino va a una persona que puede liderar esta institución, y finalmente ahí estamos ahondando en casos de corrupción, porque hay un tema de lavado de dinero o de lavado de activos, porque no se está dirigiendo el dinero de manera adecuada. Por eso existen las instituciones o las organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Y la SUNAT tiene que tener mapeadas y registradas a todas dependiendo de cómo sea. Ese es un camino a la formalidad. Eso no está mal. No está mal bancarizar, no está mal trabajar con instituciones financieras. Lo que puede ser un poco contradictorio o chocante es que no estamos acostumbrados, y que SUNAT tiene que, con este tipo de medidas que son sanas de buscar control, incitar e ir guiando a las personas, a los peruanos de a pie, a que vayan por este camino adecuado, sin sancionar realmente y de punto de arranque, porque lo que tienen que hacer es una educación tributaria, ¿no? Tienen que las personas ir entendiendo que cualquier cosa que yo recibo, tengo que saber de dónde proviene y tiene que pagar sus impuestos. Ahora, para ir cerrando, finalmente, por ejemplo, yo leí acá información, estos famosos préstamos de mutuo dinerario, ¿no? Van a estar comprendidos finalmente en este tema, ¿no? Donde estas operaciones van a requerir finalmente algo más legal, entiendo así.
Sí, los préstamos en realidad ya tienen una condición y tienen un camino de que cuando yo recibo un préstamo de una persona natural, de persona a persona, debo hacer un contrato de mutuo, debe estar depositado el préstamo en una institución bancaria y si voy a pagar intereses, esos intereses de alguna manera la persona que los recibe debe tributar por esos 5%. Y cuando es entre empresas también tiene un contrato de mutuo. Esto va a permitir intenta buscar limitar de alguna forma estos préstamos negros o que se hacen en el mercado negro, que no pasan por el sector financiero y que se ha visto mucho y que ha llegado incluso a situaciones que ya van con el delito, porque te hacen firmar documentos donde las personas garantizan su casa o sus patrimonios personales y no está tributando de ninguna manera, ¿no? Y se genera la extorsión también, ¿no? Siempre tienen que tener convenio, siempre tienen que tener acuerdo de mutuo. Claro, y hemos visto, por ejemplo, con estos préstamos que son en este mercado negro, que incluso van con la extorsión, con intereses elevadísimos, que, por ejemplo, sacas el préstamo con un interés y en el camino te lo van subiendo, ¿no? Y si no lo pagas, ya entra un tema ya de red criminal y todo lo demás. Sí, recordemos el gota a gota y el prestadiario, que han sido conceptos de tipos de préstamos que se han venido dando en los últimos años, que se hablaba de que venía de un mercado de personas extranjeras que habían venido con dinero en maleta, vamos a decir, y que estaban prestando y que llevaban, por eso te digo, ya linda con el delito, linda incluso con la seguridad del ciudadano, porque se ha hablado de extorsiones, de amenazas y todo eso. Entonces, sí considero, y creo que cualquier persona que ve la parte tributaria o financiera de personas o empresas, consideramos que son medidas sanas, que Perú debe ir al camino de la formalidad tributaria y de usar el sector financiero como debe de ser. Lo que hay que tener cuidado es cómo entramos a este mundo, por ejemplo, de estas costumbres del interior del país, que se vayan formalizando poco a poco y que comprendan y apoyen la razón de esta medida, ¿no? Perfecto. Yo le agradezco, señora Roxana Galesio, usted es experta en temas financieros, por habernos ampliado, porque más allá de lo anecdótico, está el mensaje finalmente de que el Perú sea un país que formalice, un país que lleve el conducto regular de las cosas que uno puede dar o recibir. Es importante, creo ello. Y gracias por ampliarnos el panorama y dejarnos bien claro esta situación a través de la SUNAT. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.